Y entonces, bueno, esto quizás nos puede devolver a la reflexión que teníamos al principio sobre qué significa realmente ser premiado con el Nobel, ¿no? Y que seguramente hay mucha gente que es merecedora, que ha participado en todo esto y demás, ¿no? Bueno, quizás este premio podría haber sido un poco como otros que hemos visto en los últimos años, en los que se divide una parte, digamos, una contribución más pionera, más anterior, ¿Me incluso permites más teórica. interrumpirte con una Sí, tontería? claro. Para todas las personas que están afiliadas a la Universidad de California en Berkeley, ser Nobel significa tener plaza de parking hasta que te mueras. Ahora ya Dudna ya tiene plaza de parking con su nombre y apellidos, solo puede aparcar ella en la Universidad de California, Berkeley. Es un honor que solo se concede a los premios Nobel de esa universidad. Pues Continúa, perdona, Héctor. no, pues eso ya es motivo, ese es el motivo por el cual la gente Sí, se pelea por tener un Nobel. Es que sin no hay duda. otra. Poder ir y aparcar en Berkeley, eso ahí en San Francisco, eso vale más que el dinero que te dan por el premio. Pues que decía que dentro de esa filosofía de dar medio premio a un desarrollo histórico y otro medio premio a los que, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto en física, la parte teórica de los agujeros negros y la parte observacional de los agujeros negros. Pues a lo mejor podrían haber planteado algo así, ¿no? Un premio para alguien que contribuyó en los trabajos pioneros con estas bacterias y otro premio para la gente ya que ha hecho la técnica de edición genética. Podría haber sido una posibilidad. Por cierto, Héctor, no olvidemos también que la idea de Charpentier y Dudna la publica un lituano meses antes. Lo que pasa que como es lituano y lo publica en una revista que no es tampoco tan mala, pero bueno, porque lo envió a Cell Reports, pero se lo rechazaron y lo envió a PNAS. Y lo publican en PNAS. Y en PNAS acabó apareciendo después que el artículo de Science de Jennifer Doudna. Oficialmente el artículo aparece en la revista del 20, no sé qué, de agosto, el 25 de agosto, así, pero ya estaba online por internet como el 28 de junio. Pero el artículo de este hombre fue enviado a PNAS, después de haber sido rechazado en Cell Reports, el 8 de junio. Entonces, algunos premios, como el premio Kavli, están premiando a Doudna, a Charpentier y a Cygnus. Vale. ¿Vale? Estas Sí, cosas y de hecho también. esto no es algo nuevo, solo como un puntito así concreto. No es la primera vez que ocurre que un descubrimiento muy relevante ocurre simultáneamente o muy cerca del mismo descubrimiento por parte de otro equipo. De hecho, tenemos como otro Nobel a Maria Geppert-Meyer con el tema de las capas del núcleo, que ella envió su artículo relacionado con esto en un momento dado, tardó bastante en publicarse y mientras tanto hubo otro equipo que se adelantó y el premio fue compartido. O sea, esto se ha hecho antes y se ha trabajado de otra forma, en la cual ha habido tal vez más equidad en cuanto a esto, en cuanto a los problemas intrínsecos de la publicación científica. Que digo que estos premios también se dan un poco a trayectoria, quiero decir que además de quién publicó el artículo, luego está también en quién ha seguido en el campo, quién ha impulsado el campo, quién ha dado la lata, incluso a veces se premia quién ha hecho lobby, quién ha estado. Y este es un problema muy recurrente en ciencia, el de la prioridad, ¿no? En el caso de Neptuno, por ejemplo, el descubrimiento de Neptuno, donde hubo prácticamente, pues creo que fueron tres astrónomos que estuvieron prácticamente a la vez entre que uno lo observó primero, pero uno había hecho la predicción teórica y otro lo observó más tarde, pero envió antes la carta al boletín de la Royal Society, no sé qué, y otro no sé qué. Y al final se pusieron de acuerdo entre ellos, ¿no? Dijo uno, bueno, yo lo encontré. Hay un ruido por ahí que no sé de qué es, pero. Bueno, Le Verrier creo que fue al final el que se quedó con el crédito, ¿no? Y su competidor decía, yo lo observé independientemente y tal, pero él lo publicó antes, por lo tanto merece el crédito. O sea, había una especie de aceptación de los rivales de que el mérito debía corresponder a, creo que era Le Verrier en este caso, porque fue el primero que lo publicó y tal, a pesar de que varios independientemente habían ido y lo habían descubierto, ¿no? Bueno, pues, en fin, que estas cosas son bastante habituales en ciencia, lo que quería decir, y que creo que el premio Nobel en este caso, en particular, volvemos un poco a la reflexión con la que empezábamos, tiene que ver también con a ver, es muy difícil ganar un premio Nobel. Hay grandes grupos de investigación, hay gente que ha hecho muchos trabajos anteriores, que participan, y al final, yo creo que el que haya una persona en un país como España que tiene una inversión en ciencia tan escasa, que pueda estar al nivel de estar en la pomada, tiene muchísimo mérito. Porque normalmente para estar en esa pomada tienes que liderar.
tienes que estar liderando grupos grandes, tienes que estar en la punta de lanza, tienes que tener un ejército, ¿vale? Y eso en España es muy difícil. Y en muchos otros países. Por ejemplo, el caso de este señor lituano, pues seguramente pues será una situación parecida. Puedes haber tenido ideas brillantes, puedes haber estado en el sitio correcto, en el lugar correcto, puedes haber hecho el descubrimiento adecuado, pero si no tienes el peso que da los recursos, los equipos grandes de investigación, los contactos y demás, para que ese descubrimiento sirva para impulsar un campo, pues no se te va a tener tanto en cuenta. En un país que invierte poco, pues yo, vamos, no sé cuál es la situación de Mojica, pero seguro que no tiene un gran equipo de investigación, pues tendrá algo, seguramente será un investigador de mucho éxito para lo que son los estándares en España, pero seguro que no está al nivel de lo que puede ser, pues no sé, una persona en Berkeley que pueda tener un grupo muy potente o demás, ¿no? Entonces, me parece que eso ya de por sí es muy resaltable y que tiene mucho mérito. Por cierto, Gastón, aprovechando que estás en Argentina, desde Argentina, ¿cómo se ve el tema de Mojica? ¿Sabíais que existía, que no existía, que era candidato firme al CRISPR-Cas? No, sí, yo supe de él, pero debo decir que lo supe justamente por amigos y colegas españoles. No lo escuché en las noticias como posible candidato, que hubiera perdido. Posible candidato, no, la verdad que me es difícil ahora reconstruir porque estuve hablando estos días sobre esto, estos 2 días, pero con amigos y colegas de España o escribiéndome con ellos. Por otro lado, no tengo televisión, así que no soy la mejor persona para preguntarle lo que pasa acá afuera. No, pero digo que en principio, en líneas generales, todo el mundo que va al extranjero, nadie conoce a Mojica, igual que nadie conoce a Ichino, ni a bueno, yo creo la que gente pasa, conoce a Durna, a Charpentier, a San. Esto está relacionado con lo que dice Héctor, ¿no? Acerca de los financiamientos, ¿no? De que también eso es parte, ser conocido también es parte de ese acceso a cierto. Y por otro lado hay una cuota de chauvinismo en todo esto, ¿no? Que es válida igual, porque hay gente brillante en España, ciertamente en mi campo, a quienes conozco, y seguramente en otros, como este caso. Y hay gente brillante en mi país y en muchos otros lados. Y estas cosas siempre ocurren. Yo la vi pasar muchas veces, que debido a que la ciencia es una construcción colectiva, y como decía bien Ignacio y todos, creo que acordamos que muchos resultados importantes van saliendo a la vez, porque es parte de un movimiento dialéctico acerca del recorrido científico, lo que va apareciendo en la ciencia. Ha pasado con Einstein mismo, ¿no? Que Hilbert estuvo cerca. Digo, hay muchas cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo vi, por ejemplo, pasar en mi país varias veces, con premios Nobel, donde siempre alguien tenía un candidato local, que no era tan así igual como acá. Pasó, por ejemplo, con Bellman y cuando descubrieron... a ver, por ejemplo, quien inventó la regularización dimensional en física fueron 2 argentinos, y es verdad eso, y fueron antes que el paper de Bellman. No obstante, ese premio no se dio por la regularización dimensional, se dio por algo que se hace con la regularización dimensional. Entonces, claro, en Argentina, sin dejar de reconocer a Giambiasi y a Bolini, que son para mí 2 próceres de la física, y no solamente la física argentina, sino de la física, ¿no? Giambiasi y Bolini me parece, pero están para mí a la altura de gente como, dentro de mi país, como Miguel Ángel Virasoro y esa gente, ¿no? Para mí genios de la física. Ahora, siempre pasa que uno, claro, desde su país, con esa cuota de nacionalismo, dice, pero le dieron el premio a Bellman por la regularización dimensional y lo merecían Giambiasi y Bolini. La verdad que no, y no se dio por eso el premio. Se dio por algo que se hace en el mismo paper en el que se usa la regularización dimensional. Y lo mismo pasó con otros casos así. Lo mismo pasa en España y lo vi pasar, a ver, por ejemplo, cuando el año pasado se dio el premio sobre los exoplanetas, esos exoplanetas no fueron los primeros en ser observados. El primero que observó un exoplaneta, y me corregirá Héctor si no me equivoco, fue un polaco, ¿no? Que fue un exoplaneta en torno a una estrella de neutrones, si no me equivoco. Sí. Y claro, yo también tenía amigos polacos el año pasado que me escribían como diciendo esto es lo más injusto que he visto en la vida. Yo creo que en Polonia se vieron cosas mucho más injustas que eso, me parece una exageración de su parte. Pero digo, voy a tomar un poco la juventud de este muchacho, claro, todo el mundo tiene, y es verdad, el polaco fue el primero, pero el punto es que lo importante era el tipo de exoplanetas que se vieron, ¿no? Es algo que se acerca más a los planetas que no tienen. Digo, siempre ocurren estos pequeños eventos, pero claro, es vicio de que quizás lo que uno tenga que rever es si tiene sentido premiar a un científico. Si tiene sentido, siendo que la ciencia es, y esto no es
solamente mi ideología, creo que la ciencia es una construcción colectiva. Y que premiar a un personaje puede ser bien tomado como un símbolo de un área, de un quehacer intelectual de una época, pero per se no significa más que un símbolo, porque atrás de esas personas hay muchos que tuvieron la misma idea, o que estuvieron cerca, o que la tuvieron primero pero nadie las conocía. Yo iba, fíjate, justo pensaba concluir con esa misma reflexión. Yo creo que los premios Nobel son a día de hoy un anacronismo. Creo que a día de hoy no tiene mucho sentido. Yo puedo verles la función, o sea, se ha debatido esto estos días por Twitter, se ha comentado que realmente los Nobel podrían darse a instituciones, que no sería tan raro, de hecho, parece ser que se contempla, o sea, no tendrían que reformular gran cosa, pero creo que el que se lo den a personas tiene un valor humanizante de la ciencia. La gente que está fuera de este mundillo, al final se guía por lo poco que se conoce a través de pues, películas y series que sabemos que no nos presentan normalmente con toda la fidelidad que deberían. El poner a una persona no solamente permite que se humanice, que se entienda que los científicos son personas con sus necesidades, con sus problemas, sino que creo, al menos es la sensación que me da, que se crean héroes. Que es verdad que no son lo más rigurosos desde el punto de vista histórico, pero sí que ayudan a atraer a la gente a un campo. No buscamos tampoco hacer apología a la ciencia, pero sí que buscamos hacerla más... un error, ¿no? Creo que si bien es cierto lo que dice Ignacio, esa humanización del premio, hay también un riesgo de superhumanización, Sí. en el siguiente sentido, de que uno crea que entonces la ciencia avanza por puntos singulares, donde un tipo se levantó la mañana, una mujer se levantó la mañana y son genios, y la ciencia no avanza así. Cada tanto aparece uno de esos, cada tanto aparece un Landau, un Einstein, esa gente. Pero en general no es así, y la ciencia avanza igual. La ciencia avanza gracias a un montón de gente que está atrás de ella. Y entonces está ese riesgo, ¿no?, de confundir, que después lo vemos plagado incluso en el arte popular, en el cine, donde el científico es una persona peculiar, distinta a todos los demás. Y no, yo conozco un montón de científicos con problemas familiares, con más afectos al vino que yo, digo, y somos todos. Esa humanización también se pierde si uno piensa que aquellos que ganan el Nobel son cuatro elegidos. Es que yo creo que yo también veo. Sí, yo creo que ese estereotipo existe. Creo que es una concepción errónea de la ciencia y creo que estos premios y esta forma de darlos perpetúa esa idea que yo creo que no conviene. No sé, es verdad lo que dice Ignacio, cierto, que le da un toque humano, pero no sé, si pongo en la balanza lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, yo no sé. Creo que quizás hubo un tiempo en el que tenía sentido, pero a mí me parece que a día de hoy no lo tiene. Más que a instituciones que tampoco le estaríamos en las mismas, porque al fin y al cabo Mojica está representado por una institución, el otro por otra, aquella por Berkeley y el otro no sé qué, estaríamos en las mismas, pero quizás líneas de investigación, trabajo, o sea, que se hubiera dado un premio Nobel, por ejemplo, a CRISPR-Cas9, por ejemplo, ¿no? Y entonces que toda la gente que trabaja en eso tuviera el orgullo de decir, yo trabajo en una línea que ha sido premiada. Y eso a lo mejor lo podrían usar las agencias financiadoras para decir, bueno, vamos a invertir en esta línea porque tiene el respaldo del Comité Nobel que ha dicho que esta línea es importante. No, a Francis no le gusta la idea. Yo no lo veo nada claro, el tema de línea de investigación. Ahora mismo en el mundo, trabajando en investigación para progresar las herramientas CRISPR-Cas, puede haber unas 10.000, 20.000 personas. Personas usando las CRISPR-Cas como parte íntegra e importante de su investigación, puede haber del orden de 100.000 personas. No tiene mucho sentido un premio a una línea como tal, ¿no? Quizás a una institución, pues premiar al LHC, o premiar al Atlas, o premiar al LIGO Virgo, o premiar a la colaboración EHT, y no personalizar en una persona, ¿no? Quizás pues, serían 10 euros por persona. No, bueno, o el premio económico para el IP y a repartir entre ellos como él quiera, ¿no? El premio económico de un Nobel, realmente eso es peanuts, eso es el chocolate del loro. Es el sello que te da. O sea, el decir soy Nobel, de repente te abre unas posibilidades. Tú vas a pedir financiación. Tú imagínate en España, que no tenemos ninguno de esos, tú vas al ministerio y le dices, mire, no sé lo que voy a hacer en los próximos 5 años, pero he recibido el premio Nobel, denme dinero y ya veré lo que hago. Y te lo dan, ¿sabes? No, te lo dan, pero bueno. Pero en las universidades privadas americanas sí, o sea, tendría muchas ofertas, ¿no? Habría muchas universidades que te ofrecerían plazas muy buenas, ¿no? El investigador mejor pagado, el físico
mejor pagado de Estados Unidos era Weinberg, Stephen Weinberg, que tuvo un contrato en la Universidad de Texas, que de hecho durante muchos años no se sabía qué cantidad de dinero era porque era absolutamente desquiciada para lo que era, pero allí surgieron grandes físicos teóricos, gente como Porchinki, etcétera, que trabajó allí con Weinberg, muchísima gente, ¿no? Y era una señal de identidad de esa universidad, ¿no? No es ya lo que te pague tu institución, es que tú luego vas a dar conferencias por ahí, puedes pedir $10.000 por una conferencia, claro. Puedes escribir un libro y te forras. O sea, quiero decir que el sello que te pone tiene un valor económico mucho mayor que la dotación del premio. Sí. O sea, la dotación del premio es anecdótica, ¿no? Sí. Bueno. Hay una cosa sobre esto que a mí me parece también relevante comentar. Pensemos que lo hubiéramos ganado, ¿vale? Imaginemos que yo estaba viendo el directo y aunque, y lo he dicho muchas veces, asumía que Mojica no iba a estar ahí si se lo daban a CRISPR, en el momento en el que escuché el premio de este año se concede a la edición del genoma, dije, ostras, y me emocioné diciendo, a ver si está, a ver si encuentro su cara y su nombre, porque quieras que no, sería muy interesante, es algo que me gustaría vivir, me gustaría, por curiosidad, ver cómo es la dinámica social, cómo se recibe eso. Bueno, no estaba. Evidentemente no estaba, eso puede ser decepcionante, pero para mí ahí acaba la historia. Lo que pasa es que si lo hubiera ganado, eso significa que un investigador español, con la dotación económica que tienen las investigaciones españolas, habría ganado un premio Nobel. ¿Cómo se habría interpretado eso? ¿Que podemos hacer grandes cosas con pocos recursos? ¿O que no necesitamos grandes recursos porque aún así tenemos un premio Nobel? ¿Habría sido una justificación para seguir recortando y para seguir manteniendo con poca inversión? O sea, es una duda que me parece relevante, porque no lo sabemos la respuesta. Podría ser una cosa u otra. Pero es verdad que se ha intentado, bueno, se ha intentado, de forma natural, se ha mantenido solamente la visión positiva, es decir, si lo hubiéramos ganado, habría venido muy bien. ¿Y quién está opinando esto? ¿Quién está diciendo qué injusticia que no se lo hayan dado a Mojica porque además habría venido muy bien todo esto? Casi todo el mundo. Gente que sabe el tema y gente que no. Gente que se mueve solamente porque era un hombre español que conoció el mismo día. Estoy convencido de que hay divulgadores, no digo evidentemente el núcleo de gente que está cercano a Mojica o a gente cercana a Mojica, que hay un buen número de ellos que lo están porque tienen una relación bastante particular con Naucas, ¿no? Por ejemplo, entonces todo ese colectivo lo conoce, pero hay otra serie de divulgadores españoles que lo conocieron ese mismo día y no dudaron en decir, oye, qué injusticia. Y son los mismos que están diciendo qué injusticia que no le hayan dado el premio Nobel y escriben a Mujica. A Mujica. A Mujica. Pero por eso digo, o sea, ¿qué está ocurriendo? O sea, está habiendo una marea, un movimiento que es puramente patriótico. Es un punto importante que no hemos comentado y que mucha gente no ha comentado, ¿no? ¿Por qué le dan el premio Nobel a Carpentier y Doudna por haber desarrollado herramientas de edición genética? Sin mencionar CRISPR, la palabra CRISPR. Porque si mencionan la palabra CRISPR, tienen que dársela a Mojica. Entonces, si no mencionas la palabra CRISPR, ya puedes dárselo a quien se lo merece, lo merecen. Pero ya puedes obviar el padre de la palabra, ¿no? Si las secuencias CRISPR se llamaran secuencias de Mojica y las técnicas de edición genética se llamaran técnicas de edición genética basadas en el sistema de Mojica, que podía ocurrir, ¿vale? Que podía ocurrir que se llamara así, ¿no? Se le podía haber dado también el premio Nobel solamente a Charpentier y a Doudna, solamente poniendo se han desarrollado técnicas de edición de genomas. Ahora, si tú pones las técnicas de edición de genomas de Mojica, ya tienes que poner a Mojica. Si pones la técnica de edición de genomas CRISPR, Cas9, ya tienes que poner, porque pones la palabra CRISPR, tienes que poner a Mojica. Ellos se han curado en salud, no ponen esa palabra y se queda como técnicas de edición de genomas, aunque todo el mundo sabe que el premio es a las CRISPR. Bueno, pues nada. Yo por cierto, en la documentación avanzada de la Academia Sueca hay más artículos de Mojica que de Doudna y de eso lo he buscado, ¿vale? hoy. Citados, ¿vale? Creo que tienen citados 4, evidentemente muchos, pero son más que los de Doudna y Charpentier. De todas formas, por quedarnos con una cosa positiva, si hubiera incluido a Mojica entre los galardonados, tampoco hubiera sido un escándalo, ¿no? Quiero decir, no nos hubiera... Es que a mí eso me parece ya una cosa muy reseñable y muy resaltable, ¿no? Sí, sería como... Siempre dicen que los científicos españoles somos cajalianos, ¿no? Venimos de Ramón y Cajal, ¿no? Por el tema de que somos como Quijotes de la ciencia, ¿no? Con medios extremadamente parcos,
logramos una ciencia que está relativamente bien posicionada. Hemos perdido puestos, ahora estamos los 12 o 13 del mundo en producción científica, en impacto y cosas de estas, un poco más tarde, pero bueno, hemos llegado a estar en posiciones del orden de 11, ¿no? Y en algunos campos concretos, como la astrofísica, incluso entre los 10 primeros, ¿no? Entonces, somos, en cierto sentido, bastante Quijotes, ¿no? de la ciencia, ¿no? Y Mojica pues, sería pues, el gran Quijote vivo que tendríamos en la ciencia española, el nuevo Cajal, y quizás generar vocaciones científicas. Yo creo que sí se aprovecharía la figura de Mojica para venderlo muchísimo. Y eso es lo que decía él. Mojica decía, como me den el Nobel, yo me escondo debajo de las piedras, yo no quiero que nadie me vea. Porque lo que mucha gente pretende es utilizarlo como una especie como de estatua que vas moviendo por el mundo y vas colocando en muchos lugares para decir que, bueno, que la ciencia española también puede llegar ahí, ¿no? Bien, pues nada, eso, que siento que esta última parte se nos ha derivado más por el tema patrio. Le pido disculpas a lo mejor a nuestra audiencia internacional que quizás no le interesaba tanto si Mojica sí, Mojica no, pero bueno, creo que también hemos explicado en lo que consistía el premio. Y nada, vamos ya a 3 horas de programa. Si quieren añadir alguna última cosita, y si no, vamos directamente a coger un par de preguntas de oyentes. Y con eso yo solamente añadir una reflexión final. Las técnicas de edición genómica CRISPR-Cas9 y todas las tecnologías CRISPR en general han cambiado el siglo XXI. Este es uno de los premios Nobel de mayor impacto en todo un siglo. Ya el siglo XXI no va a ser igual de lo que era antes del trabajo de Charpentier y Doudna. Entonces sería posible que hubiera más de un premio Nobel, igual que ha habido más de uno sobre ondas gravitacionales y más de uno sobre agujeros negros. Ten en cuenta, Sam, por ejemplo, podría volver a obtener otro premio Nobel. Están trabajando muy bien en técnicas derivadas de CRISPR y con notas Cas. Y lo mismo, si Mojica descubriera toda una familia de nuevas arqueas con sistemas CRISPR completamente novedosos que dieran lugar a proteínas Cas mucho más eficaces y a un mecanismo mucho más eficaz de edición genómica, lo mismo, eso podría ser premiable en un futuro. Pero tiene que ser una cosa que haga a partir de ahora. Hasta ahora no lo ha hecho, ¿vale? No por el trabajo ya hecho, sino por el trabajo que puede hacer de aquí en adelante. Yo también lo veo un poco así. Lo que ya está hecho, veo difícil que vaya a alcanzar premio Nobel. Bueno, podría ser, como decía antes, tal vez pues uno de química, pero si lo orientamos hacia esa inmunidad adaptativa, olvidándonos un poco de las aplicaciones. Pero claro, evidentemente, si descubre algo tan revolucionario como lo que describe Francis, pues son más boletos para conseguir ese premio.